¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Paredes, no se despegue, que hablaremos de las partes generales de los contratos atípicos aquí en México y sobre todo cómo se pueden apreciar e interpretar e inclusive determinar el alcance de sus contraprestaciones. No se despegue, que comenzamos. Dentro de la enseñanza que tuvimos en la escuela fue la parte de los contratos, donde generalmente nos íbamos con contratos que eran desde la teoría de las obligaciones, contratos civiles y mercantiles, todo lo que se contenía en el Código Civil y el Código Mercantil. Recuerdo que en la carrera el maestro Carlos Enríquez Zuluaga fue quien nos impartió contratos atípicos, fue el que nos rompió más el pensamiento sobre el tratamiento y uso comercial, sobre todo de este tipo de contratos, puesto que en muchas ocasiones él decía: es tan complejo es el negocio, tan complejo son las contraprestaciones, y como resultado necesitamos hacer un contrato complejo sin caer en lo contradictorio. Él nos decía que esa magnitud de las situaciones de las negociaciones contractuales son las que vuelven atípico a un contrato, hablando de la tipicidad pura. Él nos explicaba en su momento, creerán, aquí tengo sus notas de cuando tomaba clases con él, estoy hablando hace 20 años. Primeramente se hablaba de atipicidad y los contratos o contratos innominados. Bueno, había la discusión y él la proponía. Un innominado, ¿qué significa desde su origen? La palabra en sí se llama sin nombre, es decir, no existe. Y atípico es que no tiene una regulación típica dentro del derecho. Pero la misma plática nos llegaba a hacer una reflexión donde nos decía: si ustedes tienen un contrato atípico, él siempre hizo a un lado lo que es innominado, atípico puro y atípico de aceptación social, por decirlo de alguna manera. El atípico puro es aquel que surge y no hay otro igual. Obviamente el nada no es absoluto, es un nada general que no es común, de ahí viene su atipicidad. Sin embargo, hay otros que se van aceptando en prácticas comerciales, sobre todo conforme se ha ido globalizando el derecho y el comercio. Veamos lo que hace la Cámara Internacional de Comercio, regulando algunos contratos que aquí no tenemos. Son regulaciones internacionales, sin embargo para México serían con atipicidad socialmente aceptados, como puede ser el de distribución, el de agencia, podríamos tener también el joint venture y algunos otros. Ahorita no se me vienen más a la mente más que el de distribución, el de estacionamiento, que obviamente ahí conviven muchas contraprestaciones, y ahí viene después una clasificación que hablaré en otro video. Ahora me enfocaré nada más a estar hablando sobre el tema de qué es lo que buscan. Un contrato atípico busca una satisfacción entre unas partes involucradas en un negocio, y por ende son quienes van dando las pautas de la creación de esto. Tenemos el artículo 1818 del Código de Comercio, que establece un concepto importante, y doy lectura. En 1858 del Código Civil Federal: las disposiciones del contrato con el que se tenga más analogía de los reglamentados. Es decir, este artículo siempre busca que cuando sean contratos atípicos se busque por analogía, y no quiere decir que sea la única solución. El maestro Mario de la Madrid Andrade nos propone otras dos que en un momento más también explicaré, que son las más importantes para poder desentrañar cuando tenemos alguna situación con algún contrato. Al fin y al cabo, los jueces, independientemente de todo, tienen que responder y resolver cualquier conflicto que se suscite entre las partes, ya sea por la literalidad, bien sea por analogía o por la aplicación de principios generales del derecho. Pero ningún asunto se queda sin resolver.
Por ende hay que buscar esas fórmulas de análisis para que el juez pueda desprenderlo. Y la tipicidad, hablando de jueces, hay una jurisprudencia que su rubro dice: la naturaleza del contrato no la designan las partes, sino los hechos y actos consentidos. Ahora, si pareciera que los hechos son contradictorios a la intención de las partes, siempre prevalecerá esta última. Esa es la primera manera de resolver cuando no se tiene una regulación típica dentro de la legislación. Hay que buscar la intención de las partes siguiendo el principio de los contratos. Ahora, pues nos habla que existen dos tipos de contratos atípicos. El maestro Carlos Enríquez Zuluaga recuerda en sus apuntes aquí: puros y los complejos. Los puros, como hemos platicado, son aquellos que existen muy poco o son tan característicos que hasta pueden ser únicos, aunque se parecieran a otros, pero en esencia no existen, ¿sí? Es una situación de una negociación muy particular. Hoy por hoy, los avances tecnológicos, la necesidad de dar valores agregados, mejorar las cualidades de un negocio o de una operación, bueno, implican la creación de nuevos instrumentos privados. De ahí eso es donde podríamos decir que surgen los puros. Luego vienen los complejos, que es donde ya se combinan diferentes prestaciones de contratos típicos o atípicos para poder generar la figura contractual adecuada para llevar una relación, insisto, por el momento comercial sana. No quiere decir que es limitativo lo que estoy diciendo nada más a comercial, sino puede ser inclusive, obviamente, de cualquier otra índole. Entonces, dices, bueno, ¿y cómo voy a regular esto? Bueno, nos habla el maestro Mario de la Madrid Andrade, con su obra Contratos Atípicos y Conexidad Contractual, de Editorial Porrúa. Nos propone tres tratamientos. Lo que viene siendo la teoría de absorción, que en esta lo que se busca es identificar cuál es la contraprestación más distintiva o principal, casi que nos señala que es ir hacia la obligación principal a su característica, ya bien sea de dar, hacer o no hacer, enseguida al objeto indirecto que, ¿sí? Y a las contraprestaciones, para de ahí empezar a analizar para poder dar una solución o una regulación de este tipo de contratos en caso de conflictos. Él lo denomina teoría de la absorción o prevalencia, pues obviamente de lo principal. La combinación, dice, se regula aplicando las diversas prestaciones que de este contrato deriven, las normas de los contratos típicos con los que dichas prestaciones que coincidan. Es decir, bueno, pues ejemplo, aquí en Jalisco tenemos la regulación de arrendamiento de vehículo y podríamos agregarle con opción a compra, independientemente de la existencia del contrato federal, el de arrendamiento de bienes, el arrendamiento financiero de bienes. Bueno, pues aquí tenemos uno civil y le agregamos otra connotación con opción a compra. Pues bueno, aquí estamos haciendo una combinación de dos aspectos. También podríamos hablar, pues, del estacionamiento, ¿sí? El contrato de estacionamiento puede contener desde el servicio de tomar el vehículo y conducirlo, hay una prestación de servicio. Segundo, la guardia y custodia, tendríamos uno de depósito, ¿sí? Y pues el tercero, podríamos encontrar, puede ser algún servicio de lavado, de cuidado en el inter que está en el estacionamiento, y tendríamos otra contraprestación interna del contrato. Por eso son combinación de diversos contratos. Basta darle lectura a los contratos de adhesión que tenemos en los estacionamientos aquí en la ciudad de Guadalajara, pues vamos a ver cuál es cómo está ese formato. Y tenemos la teoría de la analogía, que aquí, basados en este artículo 1858, pues queda más que claro. Tienes que buscar cuál es el contrato que tiene más afinidad de los típicos que se encuentran en la legislación del país, ya sea civil o comercial.
De esta manera podríamos encontrar posibles conflictos, podríamos resolver los posibles conflictos. Bueno, en esta ocasión, con esto termino, iré hablando un poco más sobre los contratos atípicos. Creo que el pan nuestro de cada día, al momento de estar teniendo situaciones corporativas y sobre todo con esas tendencias actuales. Recomiendo mucho entrar a la Cámara de Comercio Internacional para que vean sus regulaciones, tengan concepciones ya analizadas y digeridas y experimentadas, que ya les están dando una normación de cómo crear esos contratos. Ya ahora será ajustarlo. Aquí, en el derecho de los contratos, el que mejor sabe la ley no es el mejor contractualista, es quien más experiencia ha sumado en su vida para poder ir generando estas estructuras, tanto procesales como sustantivas esencialmente. Bien, pues ya saben, con esto me despido y como siempre les recomiendo, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, opriman la campanita para que reciban información en el momento de que ya tienen nuevos contenidos y denos un like en Facebook. Ya saben, sigan nuestras redes sociales, si no, vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.